En mayo de 2024, y en pleno genocidio de Israel contra Gaza, España reconoció a Palestina como Estado. Hasta esa fecha, los palestinos y palestinas residentes en España aparecían en las estadísticas como apátridas. Una de ellas es May Albayumi. May tiene 42 años, vive en Madrid, en el barrio de Vallecas, y lleva 15 años en España. Explica que en Palestina casi todas las familias tienen un herido, un preso o un mártir. Desde el 7 de octubre de 2023, cuando se intensificó el genocidio en marcha contra la población palestina, vive pendiente del teléfono esperando noticias de su familia. Clama por su derecho al retorno a una tierra que por fin se libere de la ocupación sionista. Hola May, bienvenida. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Bien de corazón, bien de verdad? Intento estarlo. ¿Con ánimos? Sí, siempre. Bueno, te hemos traído porque eres activista palestina, que estás aquí viviendo en el exilio y demás, y pone en tu biografía que naciste en un campo de refugiados, en Rafah, en Egipto. Sí. Y tu familia también ha vivido en campos de refugiados en Palestina. ¿Cómo es eso para vosotros? ¿Cómo lo habéis vivido? Para nosotras, el pueblo palestino, la mayoría de nosotras y nosotros somos refugiados y refugiadas. Yo he nacido en un campo de refugiados en Rafah, en Sinai, Egipto, que hace frontera a Gaza, la franja de Gaza. Mis padres también han nacido de unos campos de refugiados dentro de la franja de Gaza. Mi familia, originalmente somos de Asdod. Asdod es como a la costa a 30 kilómetros más o menos de la franja de Gaza. En 1948, durante la Nakba, cuando ya los palestinos, las familias empezaron a desplazarse obligados de sus territorios, de sus casas, entonces mis abuelos en su momento han bajado a la franja de Gaza y ahí han nacido mis padres. Entonces, luego en los 70, también mis padres han visto obligados a abandonar la franja de Gaza y han llegado a Rafah, a Egipto, en la frontera de Palestina. Y allí nací yo junto a mis hermanos. Y para nosotras nacer en un campo de refugiado en realidad es complicado, es complejo, porque nacer como refugiada es nacer distinta. Es nacer de un sitio que no te pertenece. En realidad yo nací en un sitio, no es mi cultura, no es mi lengua, no es lo que yo quiero, necesito para saber quién soy. Entonces, nacer en un campo de refugiado, nacer en un sitio, vive prácticamente bajo de ayudas, porque este campo se ha creado en el 48 como una ayuda a los refugiados palestinos. Es una situación muy precaria, ¿no? Sí. Muy especial, digamos, ¿no? En plan, como se entiende el campo de refugiado de una manera distinta. A veces pensamos que un campo de refugiado es una tienda de acampadas, ¿no? Acampadas, algo de plástico, Sí. y así empezó. Y así empezó en 1948, pero con el tiempo, porque ya las palestinas se han empezado a hacer su vida, entonces en este momento la ONU se ha visto obligada de hacer ayudas para este campo, lo cual las tiendas de acampada se han convertido en casas. Y el campo donde nací yo, como los otros campos de refugiados, que hoy en día son aproximadamente 70 campos de refugiados fuera y dentro de Palestina, porque también dentro de Palestina hay campos de refugiados, hay refugiados palestinos dentro de Palestina. O sea, una cosa que parecía una solución como temporal se ha cronificado en el tiempo. Sí. Y es algo que es bastante usual, o sea, la gente ya da por hecho que la población palestina probablemente en algún momento estará en un campo de refugiados. Yo creo que sí. Para nosotras no es normal. No normalizamos que podemos existir, pero como refugiados, ¿no? Es como, de hecho, cada país se trata a los campos de refugiados de una manera u otra. En nuestro caso, en Egipto, nacer allí y tener una tarjeta, solamente pone el nombre y la fecha del nacimiento, y poco más, ¿no? Y para tener ayuda, la ayuda que quiere decir la que recibimos como sanitaria, también ayuda como educativa. Ajá. Ayuda educativa, Sí. lo cual las escuelas, solamente una escuela y un hospital, y en un campo de 3 kilómetros donde viven 10.000 de personas. Entonces, finalmente es una situación súper complicada, súper compleja. ¿Y cómo creáis vuestra identidad como palestinos viviendo esa situación de campo de refugiados?
Para nosotras la entidad es dignidad y eso con el tiempo lo trabajamos nosotras mismas. En las escuelas, en los campos de refugiados, no se estudia la historia de Palestina, No. no, nada. No existe Palestina, pero porque en estas escuelas lo que ponen allí para estudiar es la ONU. Entonces es también otra manera del exterminio, la limpieza étnica, lo cual todo lo que se estudia en la escuela es otra cosa totalmente de lo que me enseñan mi familia. En la casa, cuando se le tiempo de juntarnos como una familia palestina, como algo tradicional, de hablar sobre nuestros pueblos, hablar sobre nuestra cultura, gracias a estos ratos, digamos, ratos familiares, y también otras organizaciones locales, allí sí se estudia quién eres y por qué estás aquí, por qué eres refugiada y qué tienes que hacer para no serlo. Pero porque para nosotras no es normal y si desde nacimos con el pensamiento que tenemos una patria y tenemos que volver. Pues sí, también contarse su propia historia es un acto de resistencia. Sí. En el documental he visto que mencionabas algo de un tatuaje de una llave. ¿Eso qué es? Si nos lo puedes explicar un poco. Vale, la llave, para empezar a mí me gustan los tatus. ¿Sorpresa? Sí. ¿Sorpresa para todo el mundo? Entonces, a mí se me ocurren como muchas cosas, ¿no? Pienso. Entonces, la llave, en mi caso personal, cuando mis abuelos se han estado obligados a abandonar sus casas, en su momento todas las familias han salido con una llave. Y con esta llave, porque ellos piensan que van a volver en algún momento. Entonces las abuelas daban la llave a sus hijos, a las próximas generaciones. En nuestro caso, mi abuela cuando murió lo pidió que se encerre con ella, porque ella sí quería volver, era como su sueño, volver otra vez a su casa y abrirla ella. Entonces dijo, si no pasa eso, yo quiero llevarla conmigo a mi tumba. Entonces, todas las casas han salido con esta llave, y algunos de ellos todavía lo tienen en sus casas, se pasa de una generación a otra, y en mi caso, pues como mi abuela lo llevó a su tumba, pues yo lo tatúo. Y también es para nosotras, es un símbolo de resistencia y derecho al retorno. Ponía también el documental, y también lo que me has estado contando antes, que habías vivido como apátrida. Sí. Muchísimo tiempo aquí en España. ¿Cómo es vivir en esta situación, con esta denominación? Es como borrar. Es como borrar una persona, borrar lo que es humano de una persona. Eso no puede ser, porque no existe en realidad en ningún sitio. Hay muchas guerras, no solamente en Palestina existe la guerra, ¿no? Pero los tipos de la guerra o cómo ocupan otros países los conflictos es súper distinto a Palestina. Palestina porque vive lo que es la creación de un Estado militar. Entonces, para ellos hay que borrar un pueblo entero para que exista otro pueblo. Entonces, en este momento, cuando reconoció el Estado genocida de Israel, automáticamente ya no existe otro pueblo. Entonces, pues es otra razón más de nosotras que seguimos luchando y seguimos hablando y seguimos luchando en realidad con muchas maneras, ¿no? de hablar nuestro idioma, de decir que soy palestina, hablar de Palestina, de mi pueblo, de los campos de refugiados, porque yo existo y mi pueblo existe. Cuando viniste a España era para una semana, con una invitación, y luego ya no pudiste volver. En Palestina, para salir es complicado y para volver es imposible. En mi caso, yo vivía en la Franja de Gaza. En Palestina son 3 partes, lo que es 48, territorio ocupado, y luego Cisjordania, la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza solamente hay una salida y entrada, y en esta salida y entrada, desde el 2005, se ha cerrado porque han puesto lo que es el ente sionista, el bloqueo total a la Franja de Gaza. Y yo soy una persona normal como todo el mundo, me gusta viajar, quiero salir, quiero aprender, y también es algo humano y pasa en todos los pueblos. Y como si fuera también salir para mejorar,
porque hay muchos refugiados en el mundo, ¿no? Se decide una persona normal, cualquier persona, es salir de su tierra para buscar otras oportunidades, y eso es lo normal. Entonces, en este caso hay mucha gente sale y prueba, ¿no? Y se da su vida como una prueba. Y si no le gusta, tiene el derecho a elegir volver o no. Yo sí he salido, una invitación, y la Franja de Gaza cerró totalmente y no hubo manera de volver. Entonces yo llevo aquí ya 16 años sin poder volver a mi sitio, a mi tierra. Entonces finalmente es salir y no volver, es como si fuera yo tengo que estar ahí encerrada. No tenemos el derecho a elegir, el derecho de movimiento. Ya. Entonces hay muchos refugiados que vienen de África, de Latinoamérica, y vienen con sus causas. Salir de una tierra siempre es complicado, donde sea y para el motivo que sea, pero al menos hay derecho A volver. a regresar a tu tierra cuando tú quieres, cuando tú lo necesitas. En el caso de Palestina no pasa eso. ¿Y sientes que al final vivir en el exilio y a lo largo de las generaciones se va borrando un poco la identidad palestina? No, es todo el contrario. Gracias a nosotras y nosotros los refugiados palestinos estamos en la diáspora y seguimos hablando de Palestina y seguimos hablando y criticando todo lo que está pasando, porque para ser palestino tampoco tienes que ser perfecto, porque también a veces la gente nos están buscando con una lupa, ¿no? A ver cómo ser palestino, a ver cómo ha hablado el palestino, a ver qué lucha quieren luchar, porque a veces ellos piensan que desde aquí ellos pueden decidir nuestro futuro. Entonces, no, ese es nuestro deber como palestinas, hablar de Palestina, y yo creo que no, que es todo lo contrario, cada vez la gente conoce más la causa. Pues sí, estáis haciendo mucho, chicas, de verdad que gracias. Y también te iba a preguntar aquí, en el exilio, aquí en Madrid, tu vida, tu día a día, ¿cómo es vivir pendiente del móvil, de noticias y demás? ¿Cómo es tu rutina? A ver, yo tengo una rutina en realidad, depende de cuándo y cómo, ¿no? Depende de las temporadas que cae, ¿no? La situación actual en Palestina. Hace 2 años y medio, cuando empezó el genocidio, pues yo no dormía prácticamente. Tenía el teléfono en la mano y solamente que suena cualquier modificación me levantaba, ¿no? Pero porque perdí el contacto con mi familia totalmente. Y yo seguía las noticias, y hay un canal en Telegram, pone los nombres de los mártires diarios. Entonces yo todas las mañanas era mi tarea. Revisar. Listas y listas y listas. Y encontraba nombres que conozco. Encontraba a alguien de mi familia, pero claro, cuando ponían, han bombardeado una casa en Rafah y han muerto 3 personas. Yo no sé quién son las 3 personas, si es mi hermano o es mi vecino o quién es. Entonces, finalmente, yo vivía a través de estas noticias, y cuando empecé a tener contacto directo con mi familia, pues como me daban esperanza, me daban fuerza. Entonces, gracias a las personas que viven allí, nosotras afuera estamos bien. ¿Y cómo están ahora mismo allí las personas, su día a día? ¿Tu familia se ha tenido que desplazar mucho? Sí. Sí, mi familia, vale, es como hemos nacido en un campo de refugiados en Rafah. Este campo se trasladó a la Franja de Gaza en el 2000, y allí también en otra casa, otro campo de refugiados, también en Rafah. Entonces mi familia se ha bombardeado su casa los primeros 5 meses del genocidio, y ellos han intentado salir, y entonces han desplazado desde Rafah a otra zona de Rafah a Jan Yunes. De Jan Yunes algunos de ellos han quedado y otros han ido al Deir el-Balah, y todavía, entonces, pero ahora ya han desplazado 4 veces. Cuentas también en el documental que en Palestina, cuando salís a hacer cualquier cosa común, os despedís de todo el mundo por si no vuelves a casa. ¿Cómo es vivir así? Pues ¿cómo vivir así? Pues todas las mañanas, para ir al trabajo, para ir al mercado, para ir al hospital, para ir a estudiar, hay que despedirse, porque nunca sabes que vas a volver o no, porque en Palestina hay lo que es controles militares, les llamamos checkpoint, los controles, y este control depende del soldado.
si se ha despertado contento, pues les deja a la gente que entre, y si no, pues la cierra. Y yo me acuerdo que hemos estado en un checkpoint más de 2 días. Y en estos 2 días, y claro, tú no sabes, a lo mejor Incomunicada. nada. Y de hecho hay mujeres han dado a luz, hay niños han nacido en unos controles. Y han niños y nosotras mismas, las profesoras, daban clases en la calle, entre un control y otro control. Entonces hay una vida dentro de controles, ¿no? Entonces en este momento hay mucha gente que ha perdido su vida. Entonces, claro, yo no sé si vuelvo o no vuelvo. Ya. Y ahora que has mencionado el tema de los niños, ¿cómo es la infancia allí? ¿Qué consecuencias tiene toda esta situación para los niños? Más conciencia. Sí. Los niños, yo creo cuando naces en un sitio que simplemente ver soldados israelíes, solamente es que ellos, para hablar de eso, tenemos que saber quién son los israelíes, ¿no? De cómo se trata ellos, cómo se tratan a los palestinos, qué es 2 estados, si se puede llamarles estado, ¿no? Entonces, finalmente, nosotras vivimos bajo de una ocupación militar, los colonos israelíes, todos hacen el servicio militar, están armados 24 horas, los checkpoints es unos tanques y hay soldados. Entonces, claro, cuando naces en este checkpoint, cuando día a día, tu día a día solamente ver estos, entonces, claro, hay muchas preguntas. ¿Quién son? ¿Por qué están? ¿Qué quieren? ¿Nosotras cómo vamos a luchar contra eso? Entonces hay una conciencia popular a nivel muy alto. Entonces estos niños y niñas ya tienen muy claro que es su tierra, que es su lucha y van a luchar y van adelante sea lo que sea, y cueste lo que cueste. Y por eso hoy en día cuando hablamos de la resistencia son muchos tipos. La resistencia de salir a estudiar es una resistencia. La resistencia de cómo empezó desde la primera intifada hasta el 7 de octubre. La resistencia en Palestina ha ido avanzando con el tiempo. Y todas y todos hemos visto las imágenes, y leímos como todo el mundo la ha apoyado a Palestina por unas imágenes de un niño con una piedra delante de un tanque. Entonces ves esto y dices, qué valientes, pero claro, nadie ha pensado que este niño en algún momento va a cambiar la piedra. Él lo cambiará por otras cosas, por otras maneras de luchar. Entonces, finalmente creo que se ha normalizado tanto que el pueblo palestino que se tiene que dar pena. Porque con la pena, ¿no?, nos ha normalizado que hay secuestrados palestinos, entre ellos mujeres embarazadas y niños y niñas, están en las cárceles israelíes, secuestrados, violados, torturados. Entonces, claro, la gente cuando ha visto otras imágenes de una lucha valiente, la gente ya se empezó a tener un poco miedo, ¿no? Hablo claramente de la lucha armada. Cuando se empezó a ver la gente que los palestinos sí tienen derecho a eso, pues ya se empezó a pensar un poco de quién son los palestinos. Y May, ¿podrías explicarnos sobre todo cómo empezó todo lo que pasó en Gaza, todo el genocidio? Porque el foco público aquí en Occidente lo pusimos en 2023, pero a lo mejor hay alguien que no conoce la historia. Si pudieses hacer como un resumen un poco de todo lo que ha pasado. Claro. En Palestina, desde hace décadas, digamos, ponemos una fecha así cualquiera, en 1880, por ejemplo, que en Palestina siempre han convivido juntos judíos, musulmanes, cristianos, porque en Palestina existen las 3 religiones. Palestina es un estado laico, que nunca hubo un problema entre religiones. En su momento pues se aceptaban muchas inmigraciones, como pueden ser judías, como cualquier otra inmigración. Yo creo que en su momento donde sufrían racismo los judíos ha sido aquí en Occidente, en Alemania, en Francia, en otros sitios. En noviembre del 1917 se declaró la Declaración de Balfour. Y esa es la declaración de
ir a ocupar Palestina. Y esto empezó el mandato británico se fue a Palestina en 1920 y eso ha sido todo por intereses económicos para Gran Bretaña con Egipto por el canal del Suez. Entonces en su momento pues el sionismo se empezó ya su plan. El plan sionista en tierras palestinas empieza en las tierras palestinas, porque el sionismo tiene un objetivo, es crear el Gran Israel. Entonces el Gran Israel se empieza en Palestina y se va a acabar con muchos países, y lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces se están atacando a Líbano, también Siria, están ocupando ya toda Siria prácticamente. Entonces ellos ya tienen otro plan, y como se ha normalizado mucho, desde hace décadas que Palestina vive bajo de ocupación, y gracias a la propaganda sionista de Estados Unidos y occidental en general, que ya la gente cree o piensa que es un conflicto, y no lo es, porque no es un conflicto. Es ocupación militar con un objetivo claro, crear el Gran Israel, y ya está, y la gente piensa que es un conflicto entre árabes y judíos. Encima, como los conceptos y las palabras no son correctas. Las palabras siempre significan cosas. ¿Y por qué piensas que en Occidente hay tanta inacción ante esta situación? Yo creo que sí hay y no hay a la vez, porque lo que están allí, ¿quién son? Son occidentes. Lo que hace el ente genocida allí es gracias al apoyo de Estados Unidos y Occidente, la Unión Europea. Entonces, finalmente, ellos están ahí, ellos están interesados ahí, y por eso no reconocían el Estado palestino, y por eso reconocen el Estado genocida. Entonces, finalmente, es un juego, es una estrategia, lleva hace mucho tiempo atrás, no desde el 2023. Parecía que después del alto al fuego, que todo iba a prosperar y demás, pero siguen habiendo ataques. ¿Por qué piensas que ya no está el foco puesto? Ya no se habla tanto como hace un par de meses. Porque llegó Trump al poder y dijo, venga, pues yo soy el señor de la paz y voy a hacer el acuerdo de paz. Para empezar, no se ha acordado nada, no se ha firmado nada, porque ellos cuando empezaron a hablar del acuerdo de paz, la resistencia palestina, la fuerza de la resistencia, empezó a negociar, y cuando empezó a negociar, no es por cobardía o no es porque ellos de verdad quieren entregar Gaza, porque ellos pedían también que entrega Gaza, entrega toda Gaza, la resistencia se entrega sus armas, toda la resistencia piensa de su pueblo, desde luego, porque es un punto muy importante y principal, que las personas estaban viviendo la franja de Gaza, vivían con hambre, hambruna. Entonces, utilizar la hambruna en una guerra es criminal. Entonces, la resistencia lo que pensó, negociamos, pero vamos a empezar con unos puntos principales. Y desde el primer punto, que es entre cambios de prisioneros, se paró todo. Pero ya salió la noticia que hay un acuerdo de paz y hasta Gaza está bien y la gente ahí está y no se habla. Pero es otra propaganda, que para que la gente que no siga hablando de Palestina. ¿Y qué te parece de que España haya reconocido el Estado de Palestina tan tarde? O, bueno, por lo menos lo ha reconocido. ¿Qué piensas tú sobre este tema? Reconocer el Estado palestino requiere muchas cosas. No es suficiente de reconocer el Estado palestino. Si reconocer el Estado palestino, ¿a qué fronteras estamos hablando? ¿Qué derechos tienen los palestinos? ¿Por qué nos apoya a las palestinas y los palestinos que estamos en la diáspora? Porque hay muchos palestinos que están aquí y no tienen derecho todavía de nada. ¿Por qué reconocer el Estado palestino y no reconocer su resistencia? Entonces no es suficiente. Reconocer el Estado palestino, creo yo, mal y tarde, eso para justificar los masacres que están haciendo el ente genocida. Es para legitimar en realidad que exista el Estado de Israel, es perdonar la ocupación. Entonces, reconocer el Estado palestino no es suficiente. ¿Y qué piensas de que siga habiendo compra-venta de material militar? Pues esto como algo ambiguo. Reconocer el Estado palestino
no ayudar a su población, a los refugiados, y a la vez hablar que el ente genocida tiene derecho a defenderse y mandarles armas y comprar armas, y entonces finalmente esa ambigüedad total. Y yo creo el gobierno español, cuando empezó a dar pasos más adelante, en realidad nosotras cuando salimos en las manifestaciones es para pedir y exigir derechos. Es para pedir también en dejar de vender armas, ¿no? Y comprar armas con el Estado. Pero yo creo que este tema es ya mucho más para allá. Es ya no es con el Estado español solo, es como ya con la Unión Europea en general. Entonces, si ya empiezan con eso, creo que tienen que empezar a gestionar otros temas, la OTAN, reconocer el Estado genocida. Entonces, sí, como ya es un tema mucho más grande. Entonces, creo yo, estos pasos son importantes, estos pasos son nuestros derechos y nuestras demandas, pero no suficientes. Hay que ir más para allá y hay que cortar todas las relaciones con el ente genocida, hay que cerrar la embajada, entonces como son muchas cosas. Entonces como para mí es como algo ambiguo todavía. Y a nivel social, en las calles, ¿cómo valorarías el movimiento pro-palestino que se ha dado en Europa? Yo creo que es potente, yo creo que sí. Muchas veces, a veces la gente piensa que no hace mucho, y para mí sí, se hacen. Gracias a esta gente, el Estado español ha tenido que tener una postura clara y ha tenido que hablar gracias a las movilizaciones o a las protestas pacíficas que ha mostrado el pueblo en la calle. Y son protestas pacíficas, con derecho, organizadas. Entonces, finalmente, todo lo que ha pasado en la calle valió la pena, en mi punto de vista. Y para mí, como gente, y ya Palestina no es moda, Palestina ya es conciencia. Palestina ya está presente en todos los sitios, ya la gente que no entendía cosas ya lo está entendiendo, porque el ente genocida ha trabajado mucho tiempo para limpiar su imagen. Entonces, con esto ya se ha tapado muchas masacres, porque el genocidio en Palestina lleva 80 años mínimo, pero con otras etapas, ¿no? Plan, como más suave. La Franja de Gaza cada 2 años hay una agresión terrorista súper fuerte, cada 2 años. Pero ya la gente se olvida porque son 2 años, 4, 2 meses, 3 meses, pero ya llevamos casi... Claro, entonces la gente, creo, ya entiende mucho más qué es la resistencia palestina, entiende más qué es el conflicto, por una manera de llamarlo. ¿Y piensas que los boicot y las flotillas son estrategias efectivas? Sí, para mí el boicot es el principal, porque un ente genocida profundamente colonial, su base principal es económico. Sin la economía no puede mantenerse mucho tiempo, no puede mantenerse compras de armas, ventas de armas, lo cual por eso mismo ellos tienen mano en todos los sitios. Cuando hagamos la lista del boicot, flipamos, en plan, como qué larga, pero porque están en todos los lados. Entonces finalmente el boicot sí funciona, y gracias a las campanas del boicot se ha caído mucho la economía del ente genocida. Vamos, que es una estrategia útil y efectiva. Sí. ¿Y a ti, como activista, qué consecuencias ha tenido en tu vida hablar así de Palestina? Para mí el activismo tiene también niveles. Hay activismo cultural, hay activismo político, hay activismo simplemente social. Entonces, el activismo siempre funcionó y funciona a través de la militancia profunda, de aprender y saber qué hay que hacer. El activismo cultural es a través de la danza palestina, y de hecho yo tengo un grupo de danza, y a veces nosotras formamos partes de eventos políticos, de eventos populares. Entonces finalmente es como completar la política de algo cultural, porque si la gente conoce Palestina pero le falta detalles, le falta cómo somos los palestinos, qué pensamos. Entonces finalmente a través de la cultura llega mucho a la gente, entender qué es Palestina, ¿no? Y decir, vale,
ese es el pueblo, es su cultura, y yo quiero apoyar uno. Como no queremos dar pena, eso somos y eso es lo que queremos. Entonces, y a la persona que puede elegir lo que quiere. A través de la política, pues charlas, manifestaciones, yo estoy rodeada de gente, la verdad, que gente me dan ánimo. Me dan ánimo, son compañeros y compañeras de la lucha, también somos internacionalistas, cuando ya juntamos luchas, pues finalmente estamos haciendo frente al imperialismo, porque lo que estamos viviendo hoy es una guerra imperialista, estamos viviendo una guerra muy abierta. Entonces, finalmente, para mí el activismo, no sé, yo lo veo, la gente me acepta, que está bien, que estamos haciendo intercambio de culturas. Por ejemplo, los palestinos, estamos también hablando del reconocimiento del Estado palestino, ¿no? Palestina está reconocida en otros países, como en Cuba. En Cuba lleva décadas, mucho tiempo, dando becas a los palestinos. Hay muchos palestinos, todos los años van a Cuba a estudiar. Y eso es un apoyo al pueblo palestino por reconocimiento al pueblo. Entonces Palestina está reconocida, pero el que no reconoce Palestina es porque no quiere que exista, es porque no quiere que haya un pueblo, porque son cómplices del exterminio. Entonces finalmente el reconocimiento tarde o temprano, Palestina existe. Y los demás, o sea, a nivel individual, aquí en España, ¿qué podemos hacer para que la solidaridad sea real y efectiva, útil? Pues seguir hablando de Palestina, seguir saliendo a las calles. En realidad es una pregunta un poco compleja y yo no puedo decir a las personas qué tienen que hacer. Quiero decir, todas las personas saben cada uno qué puede hacer y con lo poco que hace, llega. Como cuando decimos protestas organizadas, la organización a veces empieza así, de mira, yo me voy a la manifestación, yo me voy a escuchar esta charla, yo me voy a hacer una entrevista con una palestina. Son hechos en realidad organizadas. Entonces el pueblo sí se está haciendo, lo que tiene que hacer es el gobierno, los estados. Y May, y así para concluir un poco, ¿cómo te imaginas el futuro cuando Palestina venza? Yo hace unos años yo decía, a ver, nosotras lo tenemos claro que Palestina que va a ser libre desde el río hasta el mar y toda Palestina será libre, lo tenemos claro. Yo hace unos años yo no sabía cuándo. ¿Sabes? Estos pensamientos en decir sí, pero yo no sé cuándo. Porque tenemos ejemplos como Vietnam, Algeria, entonces tenemos ejemplos claros que el colonialismo no puede existir mucho tiempo. Pero ahora yo creo que sí lo voy a vivir. Creo. Y tarde o temprano estaré en Palestina. Entonces el futuro es muy temprano y el camino es súper complicado. Sabemos que los pueblos, que las luchas de clase, de la clase obrera, las luchas populares, la revolución, va a coger un tiempo, ¿no? Y el camino va a estar lleno de sangre, lleno de pérdidas humanas. Entonces, finalmente, eso todo va a merecer la pena de llegar al final de la ocupación y celebrar Palestina libre. Pero no sé cuándo, pero muy pronto. Pues May, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por poner el cuerpo en todas estas luchas. Y a vosotros, liantes, nos vemos el domingo que viene.